Namaste. ¿Cómo les va? Bueno, hoy nos vamos a meter en el tema de las articulaciones. Vamos a adentrarnos en este tema para empezar a comprender un poquito más esta particularidad de nuestro organismo y su función. Pero antes, como siempre, vamos a hacer una breve sintonía. Nos vamos a sentar en una posición en la que estemos cómodos. Vamos a reposar las manos con las palmas orientadas hacia arriba. Busquen la comodidad. Pueden estar sentados en cualquier postura de piernas, incluso hasta pueden llegar a estar sentados en una silla. Vamos a cerrar los ojos. Hacemos un recorrido general en nuestro cuerpo, buscando la comodidad. Si es necesario hacer otro ajuste, lo hago. Tengo que estar cómodo en esta postura. Si hay alguna tensión en alguna zona del cuerpo, llevo la atención a esa zona y rápidamente suelto la tensión de la zona para estar realmente cómodos en esta postura. Vamos a llevar la atención a nuestros tobillos, a esa unión que se da entre los pies y las piernas. Seguimos ascendiendo por nuestras piernas y nos detenemos en las rodillas, esa unión entre las piernas y los muslos. Seguimos ascendiendo y llevamos la atención a nuestras caderas, a la unión entre la cabeza del fémur, el hueso de las piernas, de los muslos y nuestras caderas. Sentimos nuestras caderas. Llevamos la atención a la parte posterior de nuestras caderas. Y lentamente, desde el coxis, ascendemos. Vértebra a vértebra, deteniendo nuestra atención por un breve instante en la unión entre cada una de esas vértebras. Voy ascendiendo por toda mi columna vertebral, en la zona baja, en la zona media, la parte posterior del tórax, y sigo ascendiendo en la zona del cuello hasta la base del cráneo, la cabeza. Llevamos la atención ahora a los dedos de las manos. Sentimos esa unión entre cada uno de los huesos de nuestras manos, de las falanges. Llevamos la atención a las muñecas. Ascendemos, llevamos la atención a los codos. Ascendemos, llevamos la atención a los hombros. Sentimos todo el sistema articular de nuestro cuerpo.
Hicimos un recorrido por algunas de las articulaciones principales, quizás las que más vayamos a utilizar en nuestra práctica de yoga. Y con una linda sonrisa, con un gran Santoya Mudra, vamos a juntar las manos palma con palma a la altura del corazón en Pranam Mudra. Y abrimos los ojos y nos saludamos. Namaste. Bueno, y ahora vamos a empezar a definir qué es una articulación. Van a ver que hay mucha bibliografía, si bien no es un tema tan complejo, pero puede llegar a tender a complicarse un poquito. Vamos a decir que una articulación es la unión de dos o más partes rígidas de nuestro esqueleto. Y acá ya nos quitamos un poquito de ese concepto que había de que la articulación era la unión solamente de dos huesos, porque en realidad puede llegar a suceder que se unan dos huesos. Puede ser que sea la unión de un hueso y un cartílago, o puede ser que sea la unión de un hueso y un diente. Entonces, lo que sí vamos a decir es que una articulación es la unión de dos partes rígidas de nuestro esqueleto. Y vamos a hacer una pequeña clasificación. Vamos a dividir en dos grandes grupos. Vamos a clasificarlas según el material que las une, o también la vamos a clasificar por el tipo de movilidad que tiene esta articulación. Como vemos en el siguiente cuadro, tenemos esta clasificación según de cómo está constituida la articulación. Tenemos las fibrosas, que se encuentran en la unión ahí de la tibia y el peroneo, el cúbito y el radio. Tenemos las suturas del cráneo, la unión de los dientes con los maxilares. Tenemos las cartilaginosas que se encuentran en las caderas, en la unión de las vértebras de la columna vertebral, la unión que hay en la parte anterior del tórax con las costillas, y tenemos las sinoviales, que son con las que más vamos a trabajar junto con las de la columna, que son principalmente las que se encuentran en las extremidades. Según el grado de movilidad, vamos a ver que están las que son inmóviles o que tienen muy poquito movimiento. Después tenemos las diartrosis, que son las que mayor ángulo de movimiento tienen, y las anfiartrosis, que son de un movimiento moderado. Vamos a analizar el primer grupo, las fibrosas o rígidas. Tenemos la del cráneo, las suturas craneales, esas líneas que se ven entre un hueso y otro del cráneo, esa unión que se genera. También tenemos en los dientes esa unión que se genera entre el diente y el maxilar. Van a ver que incluso hay un ligamento que viene a reforzar esa articulación que se genera entre el diente y los huesos del maxilar. También tenemos esa fibrosis que se genera entre el cúbito y el radio, genera ahí como una especie de sutura de sostén, y también se da en la tibia y el peroné. Pasamos al segundo grupo, las cartilaginosas o semimóviles, y acá nos encontramos con la columna vertebral. Tenemos una vista de costado donde podemos analizar la curvatura anatómica natural de la columna, a través de la cual podemos amortiguar el impacto que genera la marcha, ya que somos bipodales, podemos estar de pie. Y la vista de la columna de atrás, donde podemos observar que se divide en diferentes zonas: la zona alta, la zona cervical, la torácica o dorsal, como algunos le llaman, la zona lumbar, también constituida por el sacro y el coxis, teniendo en la primera parte, en la cervical, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, la zona torácica, 5 lumbares, 5 vértebras sacras y 4 que son las de la zona del coxis. Tengamos en cuenta que tanto el sacro como la zona del coxis también comparten articulación con la cadera.
Acá tenemos una vista de una vértebra desde arriba, donde vemos lo más redondito sería el cuerpo vertebral, ese triangulito que se genera ahí en el medio, por donde pasa la médula ósea, y después tenemos diferentes formitas que se van dando ahí, que son las apófisis, siendo la más destacada ese piquito que se ve hacia arriba en la imagen, que es la apófisis espinosa, que es lo que nos tocamos por detrás en la espalda. Bueno, en cada una de esas apófisis hay ligamentos, como podemos ver en la imagen que está a nuestra derecha, que van uniendo, y hay una unión que se genera de la vértebra con la vértebra superior y de la vértebra con la vértebra inferior. Y además lo que tenemos como característica es el disco vertebral, que es lo que muchas veces se daña, es como una almohadilla que se genera, que está entre una vértebra y otra vértebra. Si observamos en esta segunda imagen, la imagen B, al estar las apófisis espinosas, vemos por qué decimos que es limitada la posibilidad de movimiento de la columna. Esto se está poniendo un poquito más interesante, ¿no? Esto que nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que me digan que la articulación de la columna, uno tiene la idea de la columna en general, es semimóvil? Entonces, vamos a decir de otra manera, tiene cierta rigidez. Bueno, esa imagen que veíamos hace un ratito, vieron cómo ese espacio que hay entre una vértebra y otra, y las características hace de que no haya mucha posibilidad de movimiento. Lo que empieza a suceder es que hay una sumatoria de grados del movimiento entre una vértebra y otra, y ahí es donde adquirimos esa gran capacidad de movimiento. Movimientos de nuestra columna, vamos a decir que vamos a hacer movimientos de flexión o anteflexión, extensión o retroflexión. Podemos hacer lateralizaciones, podemos hacer torsiones y podemos hacer proyecciones con nuestra columna. Y ahora lo vamos a detallar y vamos a entender el porqué de la gran amplitud de este movimiento. En este cuadro es donde podemos observar esto que veníamos a comentar hace un ratito, tanto en flexión y en extensión, qué posibilidades, medido en ángulos de movimiento, tiene cada zona de nuestra columna, y cuando sumamos esos grados de movimientos que hay entre una y otra es donde damos ese movimiento tan amplio que podemos generar con nuestra columna, ya sea hacia adelante como hacia atrás. Vamos a observar siempre que nuestra columna cervical es la que más posibilidades de movimientos tiene. Si sumamos tanto la flexión como la extensión, en la zona cervical tenemos la posibilidad de movernos 115 grados, la zona torácica bastante menos, como pueden observar, unos 70 grados, la zona lumbar es un poco más que en la zona anterior, dando un total de posibilidad de movimiento con toda nuestra columna de 280 grados. Ahora vamos a pasar a los movimientos laterales. La columna a nivel cervical se puede mover unos 35 grados, 20 la zona torácica y 20 también se puede mover la zona lumbar, haciendo un total de unos 75 grados por lateral. ¿No es así? O sea que podríamos llegar a decir que tenemos un movimiento de un lado hacia el otro de unos 150 grados de movimiento. Bueno, lo mismo va a suceder en los movimientos de torsión. Vean cómo la sumatoria que se va generando en cada zona nos permite un amplio rango de movimiento en las torsiones de nuestra columna, en toda la columna, como decíamos recién. Piensen que esto es la sumatoria, todo esto que estamos viendo es la sumatoria del movimiento que se va generando, de la articulación que hay de una vértebra a otra vértebra. Y esa sumatoria van constituyendo las diferentes zonas que estamos dividiendo ahora, y eso es lo que termina generando este movimiento tan amplio que percibimos en nuestra columna. Bueno, y por último nos queda esta proyección, que es proyectarnos hacia arriba, quitando un poquito, aplanando o rectificando nuestra columna, esas curvaturas anatómicamente que normalmente tiene. Eso permite que nos proyectemos hacia arriba y que aumente el espacio incluso que hay entre las vértebras.
Y por último, dentro de esta clasificación tenemos las sinoviales o móviles, que son las de las extremidades. Vamos a ver que en esta unión de dos o más huesos, la superficie del hueso es una superficie lisa, ya que no tiene un roce, para que no tenga un roce, para que no se pueda lastimar. Está recubierta por una cápsula articular. Hay una membrana sinovial, que es la que contiene el líquido sinovial, que es ese líquido que va a lubricar nuestra articulación. El cartílago articular, que es como una membrana, que ahí se ve que es como que la que recubre el hueso. Lo que está faltando en este gráfico es lo que serían los ligamentos. No hay que confundir lo que es un tendón con un ligamento, ya que el tendón es la terminación del músculo que se inserta en el hueso para generar el movimiento, y el ligamento va de hueso a hueso y viene a proteger o a reforzar esa articulación. Bueno, vamos a hacer otra clasificación de estas articulaciones sinoviales y muy móviles. Tenemos 3 grupos, lo que serían las uniaxiales, biaxiales o multiaxiales. El término axial quiere decir eje. Si se fijan en el manual de contenidos o mismo en el manual de trabajos prácticos, está la figura humana y están esos ejes que atraviesan nuestro cuerpo, y por cada eje tenemos 2 posibilidades de movimiento. Entonces las articulaciones uniaxiales se manifiestan en un eje y pueden hacer 2 movimientos, como por ejemplo el movimiento de flexión y extensión. Un ejemplo claro es el de la articulación de la rodilla. Las biaxiales pueden realizar 4 movimientos en 2 ejes, un movimiento de flexión y extensión y de lateralización. Un ejemplo podría ser la articulación de la muñeca, ese sería otro claro ejemplo. Y por último tenemos las multiaxiales, que se pueden realizar 6 movimientos en los 3 ejes. Pueden hacer flexión, extensión, aducción, abducción. Pueden hacer rotaciones o torsiones. Y la suma de todos estos movimientos da el movimiento de circunducción. Un ejemplo claro es la articulación de la cadera, esa inserción entre la cabeza del fémur y la cadera, o la del hombro. Las posibilidades de movimiento de todas estas articulaciones se lo da la propia anatomía de los huesos que la constituyen. En estos gráficos podemos observar cómo esa unión y esos encastres que se generan entre las superficies de los huesos es lo que va a generar las posibilidades del movimiento de las diferentes articulaciones. Bueno, y como breve resumen, lo que vamos a decir, que esto es muy importante para ver las posibilidades de movimiento que tienen nuestras articulaciones. Así, cuando vamos a planificar una kriya, cuando vamos a planificar un asana, tenemos bien claro esa articulación, qué tipo de movimiento puede realizar, porque a veces puede suceder que sea engañoso de que una articulación realice un tipo de movimiento, pero en realidad se están combinando la acción de 2 articulaciones. Esto es muy importante. Y con las articulaciones que más vamos a trabajar en nuestra práctica es con la articulación de nuestra columna vertebral, ya lo vimos que son semimóviles, y con las articulaciones de nuestras extremidades, con las manos, con las muñecas, con los codos, con los hombros, que son las que mayor amplitud de movimiento tienen, con las caderas, que también tienen una amplia posibilidad de movimiento, las rodillas y los tobillos. Bueno, espero que les haya sido útil este video y nos vemos en algún otro video.